les platicaba, son muchos los patrones de precio que en un momento dado existen. A lo largo del análisis de precios, veremos algunos muy, muy importantes. No son todos, pero pienso yo que sí son los más significativos. Uno, por el tema de frecuencia en cuanto a las formaciones de precios y por la posibilidad de operación que proporcionan, claro. Posteriormente veremos el tema de Fibonacci, estrategias que podemos aplicar utilizando esta herramienta. Y por último, en este último tema, iremos directamente a las gráficas en vivo de IG para identificar el seguimiento al tema de las operaciones. Ahora, empecemos con el tema de patrones de precios. Básicamente, ¿qué son los patrones? Son estructura de precios predefinidas, por supuesto, que permiten identificar oportunidades de trading. Predefinidas, ¿a qué se refiere? Que prácticamente son formaciones ya representadas, ya hechas, por decirlo así, hechas en el sentido de que sugieren figuras estandarizadas, preconcebidas, muchas de ellas generando formas geométricas, inclusive como un triángulo, un rectángulo, etcétera, y que al ser reconocibles, prácticamente podemos nosotros identificar cuál es la siguiente estrategia que podremos ocupar en cuanto a la ejecución de operaciones. Por supuesto, una ventaja de los patrones de precios, que básicamente estos están conformados por lo que es permítame, por lo que es el tema de la psicología del mercado. Sabemos que esta psicología se repite una y otra vez, por lo tanto se vuelven patrones repetibles. Ahora, ¿por qué pongo esta lámina o esta imagen aquí del lado derecho, que es una columna vertebral? Les presento mi columna vertebral. No es cierto, pero sí les confieso que hace un par de años a mí me operaron de hernias discales precisamente, y se me ocurrió precisamente por esa misma razón poner esta imagen aquí en la presentación. Un médico, evidentemente, cuando hace un diagnóstico a través de los análisis, a través de estas herramientas, pues detecta cuál es la condición que tiene la persona. En nuestro tema, pues la condición que tiene el mercado, por supuesto. Y a raíz que identifica patrones, en este caso en la radiografía, patrón de una hernia en este punto, en este otro punto, el patrón de otra hernia. Entonces lo que le da al médico es cuál es la estrategia a seguir para poder intervenir esta columna vertebral, en este caso. Sabrá qué hacer, sabrá qué instrumental utilizar, sabrá el procedimiento que tendrá que identificar para poder generar una operación con éxito. Igual es el tema de los patrones de precios. Los patrones, al estar mostrándose de forma predefinida, prácticamente da las pautas al operador, al trader, para que entonces establezca los pasos a seguir y buscar una operación que sea exitosa. Eso es en sí el gran beneficio que muestran los patrones de precio, por supuesto. Veremos los patrones principales que existen en el mercado. Finalmente, el mercado lo que nos va proporcionando es información en relación a si el precio tiene una condición alcista, una condición a la baja, si está de consolidación, etcétera. Ahora, a partir de ese desempeño que va mostrando el precio, el mercado, por supuesto, es conforme va generando esos patrones repetitivos. Esos patrones muestran la condición actual del mercado. Condiciones mencionaba que suelen repetirse una y otra vez, suelen repetirse no solamente en timeframes de un solo tiempo o timeframes mayores, sino en diferentes temporalidades suelen ocurrir este tipo de patrones, y que al identificarlos nosotros podemos pronosticar el siguiente movimiento. Recordemos que el pronóstico no habla de una condición segura, eso es una condición propia que tiene el mercado y a los que nos dedicamos al tema de las operaciones. Pero sí, mencionábamos ayer inclusive, sí vamos a operar buscando trades que vayan lo más sesgado hacia mi favor, donde pueda tener mucho más probabilidades de éxito, por supuesto. Y el identificar en este caso los patrones que vamos a ver a continuación, pues suman a que mis posibilidades sean todavía mayores. Otra ventaja que dan los patrones de precios es que yo pueda identificar objetivos
Lo que en un momento dado pues identificamos como el take profit, por decirlo así. Identificar dónde tomar mis ganancias y por supuesto el mismo patrón me identifica dónde colocar los stop loss. Entonces los patrones en cierta forma muchas personas suelen comentar que son patrones ya pues, muy tradicionales, que casi no se dan en el precio. Realmente he identificado yo en lo particular que sí son repetibles, vaya, sí ocurren con frecuencia y que me ayudan en la operación del precio. Pero también, como mencionábamos a lo largo de todo este seminario, no busquemos únicamente operar al encontrar un patrón y ya no hago ningún tipo de análisis, sino primero recordemos identificar lo que hemos analizado a lo largo del curso. Veo hacia dónde va el mercado, es decir, el tema de la tendencia, qué es lo que está pasando en función de esa tendencia, es a la alza, a la baja, es lateral, y ya que he identificado la tendencia, entonces busco el siguiente punto. ¿Cuándo entrar? Y para responder esa pregunta, me baso en el estudio de soportes y resistencias, por supuesto. Similar a ese tema de los patrones, ese patrón en qué parte de la estructura del precio se encuentra, a una tendencia alcista, una bajista, una corrección del precio, qué es lo que está sucediendo en relación a ese patrón. Toda esa información recuerden que me lo va a dar el mercado si yo muestro o pongo atención hacia a la izquierda del precio. Entonces, lo que vayamos viendo va resumiendo toda la información que hemos estado checando a lo largo de estos días. Lo más importante es el contexto, y de ahí gran parte del primer tema fue estrategias de contexto, que era lo que estábamos mencionando en días pasados. Entonces, analizar patrones también tiene que ver con ver cuál es el contexto del mercado, qué es lo que hay a mi izquierda del precio, y por tanto apoyar con mayor probabilidad el tema de mis operaciones. Ahora sí, entremos a detalle con lo que son dichos patrones. Uno de ellos es conocido como doble techo, el primero que vamos a analizar, el cual efectivamente el precio viene de un movimiento a la alza. Vamos a poner aquí mi plumín. Ustedes se dan cuenta que soy fan de los plumoncitos. Viene tendencia a la alza. Bueno, un poquito chueco, se me fue, perdón. Viene tendencia al alza, perdón, lo que es el movimiento del mercado. Y de un momento a otro vemos que el precio empieza a consolidar. Es decir, el valle que forma en esta altura se aproxima a lo que es el último valle que generó la cima más alta. Es la primera indicación de que empieza a cambiar las condiciones de mercado. Hasta este punto, vaya, si no tuviera nada de aquí hacia la derecha, me estaría identificando una consolidación del precio. Lo que yo tendría que poner atención es qué es lo que sigue en cuanto a su movimiento y estar analizándolo en función a la izquierda que tiene el mercado. En el caso del doble techo, vuelve a reaccionar los toros y alcanza lo que es el tema de la cima. Ahora, ¿qué es lo que tengo que identificar? A través de una línea tengo que juntar las dos cimas que ha formado la figura. Y de esta línea tendré que dibujar una línea paralela que toque este punto. Es decir, el valle que está, voy a decirlo con esta expresión, el valle que está en medio de lo que son las dos cimas, por supuesto. Una línea paralela. Y la extiendo. ¿Cuál es la intención de extender esa línea? Buscar el rompimiento de dicho patrón. Ahora, un doble techo no termina de formarse cuando está aquí. Hoy es que el precio tocó la cima y por lo tanto es un doble techo. No necesariamente, sino lo que yo debo esperar es que la figura esté completa. Como prácticamente esperando el rompimiento precisamente. Ahora, hay dos estilos de operar el doble techo. Personas agresivas esperarán al rompimiento del soporte, y personas, otro estilo más conservador, esperará que se genere el pullback. Aquí tendrá que identificar un patrón de precio
Ese patrón estará validado por soporte, es decir, todo funciona a la izquierda. Posiblemente tenga para confirmar con un promedio del que hemos estado platicando, uno de cinco periodos, y eso le dará el patrón para que entre a la baja. Entonces, básicamente es el tema del doble techo. Ahora, platicábamos que adicional a identificar circunstancias que pueden ocurrir en el mercado, una vez que estas se dan, es decir, a través de este rompimiento y pullback, ¿cuál es el objetivo que tiene el patrón? Que es lo que mencionábamos también. Los patrones de precio suelen darme objetivos. Lo que yo tengo que identificar es cuál es la distancia que hay entre las cimas con el soporte que dibujé en la parte de abajo. Esta distancia será paralela o será, perdón, del mismo tamaño, es lo que quise decir en realidad, del mismo tamaño que la distancia entre las cimas y el valle. Por lo tanto, ese es el objetivo que estaré buscando. Ese es el tradicional doble techo y ocurre con bastante frecuencia en el mercado. Ahora, veamos ya una gráfica, confirme que se vea, por favor. Una forma en la cual yo utilizo mucho los patrones es utilizando distintos time frames. Por ejemplo, en este caso en particular, es una hora el que estamos analizando. Entonces, bueno, vemos que el precio viene un movimiento a la baja, empieza a romper, en este caso, soportes. El último soporte que generó este máximo confirma que es un movimiento a la baja. Ahora, ¿qué time frames son los mejores para mí? Bueno, en realidad yo no recomiendo un time frame en específico, vaya. Eso es una cuestión que en realidad el operador o cada trader tiene que identificar con base a su perfil como operador. Si le gustan movimientos rápidos dentro del mercado, pues prácticamente estará buscando time frames más pequeños, o aquellos que son más conservadores, que buscan un movimiento más lento en cuanto al desarrollo del precio, pues buscarán time frames mayores. En realidad eso va mucho en función al tema del tipo de trader. En realidad he visto que funciona cualquier tipo de time frame. La cuestión es qué tanto me afecta a mí emocionalmente en el tema psicológico el ver el desarrollo del precio de forma muy acelerada con time frames pequeños, o bien si requiero estar más pausado en cuanto al desarrollo del movimiento en función a time frames más altos. Entonces, ¿en qué time frame funciona esto? Realmente en todos. Más bien yo te preguntaría en cuál te sentirías más cómodo tú. Eso es algo muy importante que tengo que definir cuando genere mi plan de trading. ¿Cuáles son los time frames que deseo operar? Porque son los más cómodos en cuanto a lo que yo quisiera operar. En lo particular conozco traders que operan gráficas muy pequeñas en cuanto a tiempo, y exactamente los mismos patrones que identificamos son los que operan. Otras personas con esos mismos patrones en esos time frames pequeños nomás no les gustan, incluso hasta se afecta su cuenta. Se nota cuando alguien no está cómodo operando determinado time frame. Entonces, va bien, eso funciona a eso en realidad. Ahora, rompe el mercado hacia la baja y viene lo que es una corrección. ¿Cómo sé que es una corrección? Vaya, de este movimiento a la baja. Guillermo, Guillermo, ¿Me ¿me escuchas? escucha? Guillermo, hay un pequeño problema con tu audio video. A ver si puedes volver a entrar con tu audio Hola, hola, video. hola. Ahora sí, perfecto. Ok, de acuerdo, de acuerdo. eh, Me imagino que se perdió toda la explicación, ¿verdad? Me imagino.
Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Mencionaba tendencia a la baja, hace una corrección. Y lo que está aquí marcado son, disculpen, dos velas en las cuales empiezan a agruparse. Agrupamiento de velas, recordemos que empiezan a amontonarse, por decirlo así. Eso me da pie a identificar que se está generando una resistencia. Lo que yo hago es apoyarme con timeframes más pequeños para identificar cuál es el patrón que está generando aquí. Voy al timeframe menor, en este caso 15 minutos, y precisamente veo la formación de un doble techo. Dos cimas que prácticamente están a la misma altura. Ahora, viendo el tema de la definición como tal, dibujar una línea paralela, no la dibujé, trataremos de hacer la paralela. En relación al piso que se forma. Ahora, platicamos traders agresivos, tratarán de operar a rompimiento de dicho soporte, generando lo que es este movimiento, que prácticamente al medirlo, pues vemos que cumple con el tema de la característica en cuanto a distancia. Evidentemente, muchos operadores más conservadores se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque dentro de este desplazamiento, dentro de esta operación en particular, pues vemos que no hizo ningún tipo de pullback. Hasta que posteriormente el precio hizo una corrección, prácticamente va a visitar zona de resistencia. Yo las resistencias o los soportes no los manejo con líneas, sino por zonas, por eso lo pongo así de una forma un poquito más amplia la zona como tal, y veo que prácticamente regresa a la misma línea que penetró. Adicional, encuentro que aquí hay un agrupamiento de velas. Podríamos considerar también como pullback a este movimiento, a la cual toca la línea de resistencia, y por tanto se cumpliría ya mis condiciones para poder iniciar con la operación. Está en tendencia al precio, tendencia a la baja, y prácticamente pues marca el tema de operar. Es muy grande el pullback, efectivamente, por lo tanto, puede haber, en este caso en particular, por supuesto, analizando esta gráfica en particular, pues da la oportunidad de dos entradas, a la gente agresiva sin esperarlo, o bien a la gente que identificó este rebote, pudo entrar nuevamente al mercado, en la cual vemos patrones de velas, cuáles, por ejemplo, un engulfing, que es esta negra, la vela envolvente. Recuerden que el envolvente no necesariamente tiene que cubrir todo el rango de la vela, con que cubra el cuerpo, es decir, la apertura y el cierre de la misma, con eso basta para cumplir el requisito de una vela envolvente. Puede entrar aquí con el tema de la operación, por supuesto. Ahora, si este patrón nos apoyamos todavía más con lo que hemos visto, pues vemos que tenemos más características de operación. ¿Qué herramientas tenemos? Si nos olvidáramos un poquito de la formación del doble techo y operáramos en función a la información que hemos analizado, pues qué patrones identificamos. Es decir, viene el precio en este movimiento al alza, viene la reacción, viene el otro movimiento, forma aquí un patrón de velas que vimos el día de ayer, última vela blanca, vela negra, color contrario a la primera, viene la siguiente vela que cierra por debajo del cuerpo de la vela blanca, generando una operación más agresiva. Ahora, esta vela cierra por debajo el promedio de 5 periodos que hemos estado analizando. Incluso con este patrón de movimientos podríamos anticipar la operación, inclusive antes, como lo vemos, de haber roto
la propia formación del doble techo. Entonces, incluso también complementando el análisis, vemos que dentro del promedio, el promedio móvil forma una última cima y la siguiente cima está por debajo de la cima anterior, indicando que efectivamente el mercado ha cambiado su percepción en cuanto al movimiento. Les platicaba el día de ayer este promedio de 5 periodos, adicional a confirmar el tema de una operación, es un indicador que me muestra cuál es el patrón o cuál es la percepción de los inversionistas ante el precio. Este promedio 5 periodos es typical price, la forma en la cual está identificado. Que de igual forma lo podrán ustedes encontrar toda la explicación sobre este promedio en relación a las clases grabadas de este seminario, por supuesto. Entonces, básicamente con esta explicación es identificar cómo el patrón de precio no basta con tomar el puro patrón del doble techo, sino si yo me apoyo en cuanto al patrón, tomar en cuenta todo lo que hemos visto a lo largo del curso, entonces tengo mucho más herramientas para decidir entrar en una operación, ya sea en esta, o bien en el pullback o en el retroceso que hace, llegando nuevamente a zona de resistencia ahora, pues nuevamente me genera un patrón de venta, es decir, genera la vela envolvente, cierra ligeramente por debajo del promedio, y el siguiente patrón prácticamente me da ya el tema del cierre como tal. Es promedio simple aplicado al typical price. Muy bien, eso en cuanto a la formación del doble techo. Evidentemente el doble piso funcionará de una forma muy similar. Prácticamente igual, encontramos, o mejor dicho, en primera instancia dibujo la resistencia donde se unen los dos pisos y dibujar una línea paralela a esta por supuesto, que toque el punto medio de la formación por supuesto. ¿De qué trata? Que cuando exista el rompimiento, operador agresivo podrá la opción de romper inmediatamente el rompimiento, operador más conservador, que en particular lo que yo sugiero, entrará en el pullback por supuesto, donde nuevamente buscará patrones de velas, que estará apoyado en zona de soporte ahora y tendrá el momentum del mercado para poder operar, claro. Ahora nuevamente, en este caso semanal, el precio va desenvolviéndose, generando aquí un retest de las líneas o de este valle que se formó previamente. Incluso vemos que en ese retest se forma aquí una vela envolvente en este caso. Y prácticamente me da pie identificar cuál es el comportamiento que tiene aquí el precio con un time frame menor, en ese caso diario. Veo la formación, precisamente el doble piso. Al momento de ver esta formación, prácticamente al ver esto, sin tener nada en cuenta que hacia la izquierda, pues sé que este movimiento está soportado por la línea que proviene desde la cima previa que dibujó en la gráfica que habíamos analizado semanalmente. Sé que esta línea está soportada por algo previo, recuerden ver hacia la izquierda. Entonces, al generarse dicho patrón, tengo la confianza que está en piso, por supuesto. ¿Qué me dice la técnica? Que prácticamente dibujo una línea paralela en la cual entraré a hacer la operación, por supuesto. Si este mismo movimiento lo apoyo con promedios móviles, entonces inclusive si me baso en función a la confirmación del promedio, es un precio que viene haciendo retest de zona de soporte que viene previo. Entonces, al identificar este cierre por arriba del mismo promedio y que es un cierre de vela que está por arriba de velas previas, pues prácticamente me da la confianza de inclusive iniciar una operación en este punto.
Como conclusión, nada más de lo que hemos visto hasta ahorita, claro, vean cómo no solamente es ver patrón, identificar el patrón y operar fijándome exclusivamente en el patrón, sino que lo que hemos identificado es que este patrón está soportado por todo un contexto del mercado. Soporte previo, corrección de una tendencia alcista, la tendencia alcista, perdón, es la que está marcada en una gráfica de semanal. Entonces, todos esos elementos son los que debo tomar en cuenta para que al momento de ver esta formación, pues básicamente mi postura sea de tomarla hacia el alza, por supuesto. Muy bien, otro patrón que conocemos dentro del mercado es una variación del doble techo o del doble piso. Vamos a ver ambas condiciones. Es un patrón que se llama 1, 2, 3, en este caso bajista. ¿A qué se refiere con ese movimiento? El patrón proviene de un movimiento al alza, llega a una cima, esa cima es el punto número 1. Claro, ese 1 será todavía mucho más significativo en función de lo que hay en la izquierda, una zona de resistencia, etcétera. Hace una pequeña corrección, formando el punto 2, y el mercado intenta reaccionar nuevamente formando un punto 3. Cuando reconozco este patrón, con este tercer pico, o este pico, no logra penetrar la cima anterior. Ahora, ¿cómo puedo identificar que efectivamente no va a superar este patrón? O este pico, mejor dicho. Empezaré a identificar aquí patrones de vela, por ejemplo. Un tema que veíamos el día de ayer, ¿qué relación tienen las velas o el cuerpo de la vela en función a las sombras o a las colas que están formando? Una formación típica que se da en el 1, 2, 3 es velas en las cuales existen colas o sombras o pábilos de las velas muy largas en la parte de arriba en función al cuerpo. Eso es una buena señal de que está formando el patrón 1, 2, 3. Ahora, en este 3 también suelen darse patrones de entrada en cuanto a velas, y hacia esta vela que vemos aquí, que vimos que se llama Shooting Star. Incluso llegan a formarse dojis, y tendré que estar buscando ese tipo de patrones. Y con base a lo que veíamos ayer en cuanto a la entrada de patrones de velas, tendré que estar mostrando lo que es mi patrón. ¿Cuál es la entrada? Que velas posteriores cierren por debajo de lo que son las velas de patrón. O bien busque dentro de mi promedio móvil un cierre por debajo, o la vela cierre por debajo de ese promedio. Podría confundirse con una formación ABC, ¿qué es lo que pasa? Que debo entonces identificar muy bien cuál es la condición del mercado. Mencionábamos nosotros, efectivamente viene de un movimiento al alza, este movimiento. Sin embargo, este patrón deberá ser a favor de mi tendencia principal. ¿Qué quiere decir? Que viene el movimiento al alza, pero el precio puede provenir de un movimiento bajista general. Viene bajando, hoy no se dibuja nada, viene bajando el precio, forma esta corrección, forma este 1, 2, 3, y por tanto me da la posibilidad de estar operando a favor de la tendencia nuevamente. Es decir, en tema de correcciones, efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo? En un time frame mayor, veo la tendencia principal, veo que está haciendo la corrección, veo un time frame más pequeño, como lo que vimos hace ratito, y en ese time frame más pequeño es cuando busco este tipo de patrones. Tengo tendencia a mi favor, tengo patrón y tengo entrada. Ahora, si este patrón se da en una resistencia previa, que ha formado el precio más hacia la izquierda, pues se fortalece más la posibilidad de éxito en el trade. Muy bien. Igual, la persona, un ejemplo muy parecido al que mencionábamos, perdón, tendencia bajista, el precio está
el movimiento al alza, que implica una corrección de lo que mencionábamos, llega a zona de resistencia, que es este punto, y veo la formación de una vela con una cola larga o una sombra larga. Inclusive veo una vela inmediatamente negra que habla que hay una reacción del precio ante esta zona. Da pie a que vaya a un time frame menor. Lo que voy a ver en la siguiente gráfica es esta zona en particular y encuentro a dicho patrón. En zona de resistencia precisamente veo colas largas, hace la formación el 1, 2, 3. De 2 a 3 veo un patrón de velas, vela blanca, una vela negra, la segunda vela, color contrario a la primera, que es esta. El cuerpo de la vela negra está en el interior de la vela blanca. Está esta tercera vela que en su conjunto forma el patrón que veíamos ayer. Y la tercera vela cierra por debajo, y no solamente del cuerpo de la vela blanca, sino incluso por debajo del low o del mínimo de la vela blanca, confirmándome patrón de entrada, por supuesto. Ahora, si este movimiento lo confirmamos con los promedios que hemos estado platicando, prácticamente el cierre que mencionábamos está por debajo del promedio, por debajo de velas anteriores, en zona de resistencia, en formación 1, 2, 3. Entonces, mientras más elementos vaya sumando, que vayan acorde a la condición que está generando el mercado, va aumentando mi posibilidad de éxito, por supuesto. Ahora, evidentemente, sabemos que desde 10 o 100 operaciones, las 100 serán exitosas. Sabemos que eso será nunca sucederá en el tema del trading. Por lo tanto, debo precisamente aprovechar estos elementos para que la tendencia de mi operación sea a que en el conjunto de operaciones que yo realice tenga más operaciones positivas que negativas, por supuesto. O bien que mis operaciones exitosas, el número de operaciones exitosas que yo tenga, pues tenga recorridos de pips mayores que aquel recorrido de pips cuando son pérdidas, o sea, que pierda pocos pips y que gane muchos pips en el conjunto de la operativa que yo realice, por supuesto. Ahora, si analizamos el mismo condición de mercado, pues creo que me va estableciendo el precio. Llega a zona de soporte, incluso marca, es decir, que es 1, 2, y de salida exacto, 3. Oye, qué buen patrón, ¿por qué no lo compro? Claro, podría ser. Sin embargo, que lo que sucede, se vio la tendencia que estoy operando, si me regreso, es una tendencia bajista la que estoy haciendo. Entonces, sería peligroso tomar esta operación encima. Más bien, este patrón podría identificarme que el trade que estoy haciendo en este punto me marca la hora de salir en realidad. Pues no entra con una compra. El precio continúa, nuevamente prueba la zona de resistencia y básicamente se genera un nuevo patrón. Es 1, 2, 3 y se genera el patrón que creo que no les mencioné. El patrón 1, 2, 3, ¿cuándo se genera la operación? ¿Cuándo se ejecuta? Creo que no lo mencioné, lo mencionamos, una disculpa es, en este punto 2, en este mínimo, se dan cuenta que hay una línea. El método tradicional es que cuando la siguiente vela o la vela que penetre el low o el mínimo del punto 2, es cuando inicio la operación, como en este caso lo vemos aquí, o en este caso lo vemos aquí, con esta vela. Ahora, eso dentro del patrón tradicional, o bien puedo utilizar como manera de confirmación los promedios que hemos estado mencionando, como en este caso, o bien como en este caso, que en este caso, vaya, coincide con el rompimiento de esta línea. También, por supuesto, existe la formación 1, 2, 3 alcista. En resumen, para ir un poquito más directo,
Igual, supongamos que el precio pues proviene de un movimiento al alza general. Y entonces ese movimiento al alza hace esta corrección que vemos aquí. Sé que está en tendencia al alza y genera esta formación 1, 2, 3. Cuando me indica que tendría que entrar el método tradicional a rompimiento de este punto, por supuesto. Si lo aprovechamos con los promedios que hemos visto, prácticamente con esta vela que coincide con el rompimiento del punto 2, pues me da más elementos para poder entrar con mi operación. Si dan cuenta, la operación de patrones es sencillo, pero va a ser sencillo si en primera instancia genero el contexto en el cual se están desenvolviendo. Si no me fijo absolutamente nada qué es lo que hay hacia la izquierda y encuentro patrones como este, de igual forma sería una operación que básicamente la estoy fundamentando, yo lo digo de esta forma, la estoy fundamentando en el limbo, vaya. Ese patrón tendrá mucho más significado y será mucho más fácil de reconocer si analizo el contexto precisamente hacia la izquierda. Ayer lo mencionaba en el punto de vista de que tal vez es muy repetitivo esta palabra. Espero que no sueñen con la palabra izquierda, pero créanme que mientras desarrollen el hábito, la disciplina de estar viendo hacia la izquierda, es lo que va a dar mucho más poder a su forma de operación, por supuesto. Bien, ahora, dentro de los patrones hay otra cuestión que se llama cuña alcista. Claro, hay cuñas bajistas, cuñas alcistas. El método de operar es exactamente el mismo. En este caso pondré un ejemplo de una cuña alcista. Ahora, las cuñas principalmente cuando se dan, cuando son movimientos extendidos del precio. Es decir, en este caso, un movimiento hacia la baja bastante largo. En la última parte del movimiento, ¿qué es lo que pasa? Vean cómo esta parte de la gráfica, vamos a identificar esta parte en particular del gráfico a esta otra. Guillermo, ¿me escuchas? Guillermo, no se te oye. Guillermo, ¿me puedes escuchar? ¿Puedes escribir a través del chat? A ver, disculpen, creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico con la computadora de Guillermo. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos. A ver, Guillermo, ¿puedes hablar? Guillermo. Guillermo, no te escuchamos. Trata de sacar y activar tu equipo de sonido, tu auricular, todo lo que tengas de equipo de sonido, sea audífonos con micrófono o el headset, porque no te escuchamos. A ver, prueba, Guillermo. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Y ahora sí te escuchamos. De acuerdo. Muy bien, les platicaba lo que es el tema de la cuña prácticamente proviene de movimientos extendidos y por lo general se da la cuña en la parte final de ese movimiento extensivo de lo que es el precio. Una cuña tiene las siguientes características. Primero, antes de formarse el patrón en sí,
lo que es el movimiento previo, prácticamente si vemos las distancias que existen entre valles o cimas, son distancias relativamente amplias. Cuando empieza a formarse una cuña, las primeras características es que la inclinación de los valles es una inclinación que cambia, se hace menos pronunciada. Eso como una primera característica. Segunda característica es que los valles y las cimas empiezan en un momento dado a entrelazarse. Es decir, se hacen más cortos en su distancia. Y al momento de juntar las cimas con los valles, genera estas líneas de esta forma. Es decir, como si habláramos de una especie de triángulo, por decirlo así. Esa es la generación de una cuña. Y se dan tanto en este tipo de movimientos en los cuales rompen al alza, o bien viene el precio de forma alcista y genera lo que es ese patrón. Bueno, estoy un poquito malo dibujando, disculpen. Formando lo que es ese patrón. Lo que indicará un retroceso o una corrección en el mercado. Prácticamente es uno de los patrones muy interesantes que existen. Ahí me gusta mucho porque estos patrones suelen generar rompimientos muy, muy explosivos dentro del precio, en las cuales se alcanza incluso muy rápido el objetivo que yo establezca. Ahora, ¿cuál es un primer objetivo que tiene esta formación? Al momento que empieza a generar este comportamiento, me refiero que al momento de yo juntar las líneas, se genera esta especie de triángulo, donde veo que empieza prácticamente a formarse así el precio. Prácticamente el inicio de ese comportamiento es el primer objetivo que debo establecer. ¿Por qué pongo como primer objetivo? Porque el precio por lo menos alcanzará esta zona, por lo menos. Estadísticamente es como funciona este patrón. Este tipo de patrones me da mucho la posibilidad de manejar mi operación. Me refiero al tema de llegar a este objetivo, puedo tomar la decisión de cerrar toda la operación, o cerrar una parcialidad de la operación, el 50%, el 75%, etcétera, y el resto de los lotes que quedan abiertos, esperar hasta que se forme una resistencia o un patrón de velas, etcétera. Entonces, son patrones bastante poderosos. Ahora, lo que hemos estado mencionando, apoyarme de diferentes time frames, me ayuda mucho a reconocer cualquier tipo de patrón que hemos estado analizando. El patrón ideal es que dentro de la estructura de la cuña se encuentren una de muy buena calidad, es de 5 toques a las bandas, por decirlo así. Cuando ejecuto vamos a analizarlo, por supuesto. Ahora, analizo el time frame mayor, está en zona, fijo que está en zona de soporte, es decir, veo que el precio va en esta dirección. Prácticamente el patrón ideal es identificar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y rompe. Bueno, que está un poquito feo, más o menos así. Entonces, para que ustedes 1, 2, 3, 4, 5. O sea, como que el patrón ideal. Claro, será algo muy semejante a los que en un momento han escuchado sobre las ondas de Elliott. Prácticamente uno de los patrones de Elliott están fundamentados en lo que son las cuñas. Por lo tanto, este es el patrón ideal que podemos identificar a la formación de estos patrones. Sin embargo, si veo un comportamiento similar, en el cual se da un movimiento extendido, y veo que empieza a cambiar la estructura del precio, cambiando la inclinación,
y juntando tanto sus valles como sus picos y generando este tipo de movimiento, pues podrá esperar un momento dado una reversión fuerte, ¿no? Bien, ahora, precisamente es un movimiento similar en este punto. Para recordarlo, en mi time frame mayor veo que en esta parte el precio está llegando a un nivel de soporte. La siguiente gráfica lo que vamos a analizar es esta parte del precio. Es lo que vamos a analizar ahorita. Esto todavía no existe, supongo, por decirlo así. Entonces llega a zona de soporte. Veo que el precio está precisamente en ese nivel. Este soporte que ven aquí, esta línea roja, pues viene soportada de movimiento más hacia atrás. Y precisamente empiezo a ver que tanto valles como picos empiezan a generar este acercamiento, en la cual puedo identificar el movimiento a través de estas líneas, por supuesto. Tengo dos formas de operar el patrón. Una, esperar a que se rompa este nivel, que prácticamente fue el del último pico o el último valle dentro de la formación, y prácticamente hablando meramente el patrón en sí, sin combinar otro tipo de alternativas, básicamente la estructura que me estaría dando la entrada, por supuesto. Ahora, ¿qué otras variaciones pueden existir? Pues encontramos las siguientes. Uno, por ejemplo, encontramos que hay aquí un hammer. Puedo aplicar políticas de hammer, en la cual opero cuando hay un cierre por arriba del hammer. También veo que hay un doji, lo que veíamos también. Es un doji que está en medio de la nada. Por lo tanto, si se confirma con este cierre, pues prácticamente es una señal de que tiene recorrido el mercado hacia arriba, por supuesto. Y la otra es combinándolo con los promedios que hemos analizado. Bien, el precio toca soporte, hay hammer, hay doji, hay un cierre, está por arriba del promedio, incluso está por arriba de los cierres previos, lo cual me indicaría una entrada anticipada al mercado, pero fundamentada en que hay un cambio de percepción del mercado. El promedio de 5 periodos, a mí la referencia que me da es que efectivamente el mercado cambió la percepción que tenía en este nivel. El mercado rechazó esta zona, por eso está generando este rebote, pero cuando me confirma sobre ese rechazo, cuando el cuando la vela cierra por arriba del promedio encima. Entonces, esas cuñas son muy poderosas en realidad. Primer objetivo, voy a tomar este nivel. Muy bien, eso en cuanto al tema de patrones. Platicaba, hay muchísimos patrones de precios, sin embargo quería platicarles de los patrones que para mí son muy, muy importantes. Ahora, como siguiente punto hablaremos de estrategias de Fibonacci. Prácticamente, ¿qué es lo que es el Fibonacci? Primero, Fibonacci como tal consiste en una serie de números que básicamente comienzan por el 0, después 1, y prácticamente la progresión es infinita. Ahora, esa progresión no es cualquier progresión. Sabemos que O tiene su regla al momento de estarse generando. ¿Cuál es esta regla? Prácticamente el número que precede a la serie. Excelente. El precio que da hacia o el número anterior, la suma del número anterior prácticamente da el resultado del siguiente. ¿A qué me refiero? Prácticamente la serie empieza con 0, 1 y básicamente es 1 más 0 da 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etcétera, 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 hasta el infinito. Ahora, esta serie por sí sola, pues no me dice nada en cuanto al tema del mercado, no me dice nada. Más bien, lo que identificamos en relación a esta serie es qué relación tiene este número con base a este número, qué relación tiene este número con base a este número, o este número con base a este número,
oeste con base a este, y al hacer un análisis en función a qué relación tienen esos componentes, encontramos prácticamente lo que son estos datos. Estos datos lo que identifica son las proporciones que existen entre la diferencia o entre la distancia de estos números. Ahora, ¿por qué es importante conocer sobre esos datos? Porque muchos elementos de la naturaleza, muchos elementos hechos por el propio hombre, como la arquitectura, por ejemplo, las pirámides de Egipto, etcétera, prácticamente su conformación están basadas en estos principios de proporcionalidad. Por ejemplo, el cuerpo humano obedece a estas señales. Vaya, incluso lo vi en un programa, no recuerdo muy bien la distancia, pero si identificamos la distancia de la persona al tema del ombligo, prácticamente hay una proporción así perfecta y que se ajusta a lo que son estos datos. También la distancia del centro del cuerpo hacia un brazo marca una proporción. Entonces son esas relaciones que están en todo momento en cuanto a la naturaleza, como la propia figura humana. Incluso el tema del rostro, la distancia de la boca hacia la nariz o hacia los ojos, etcétera, están basadas en cuanto a este tema de proporcionalidad. Incluso mencionan que el concepto de la belleza prácticamente está basada en cuanto a este tipo de proporciones. Entonces, si alguien les pregunta qué tan bellos son, pues díganle, vamos a ver cuáles son mis números Fibonacci. Y prácticamente con eso está basado la belleza. Incluso las pirámides de Egipto están basadas en reglas de proporción, es decir, en función a lo que es la altura, qué proporción tienen con la base, y es lo que va generando esas proporciones. También el tema de las montañas, en relación a la cima, qué relación tiene la otra cima, similar al tema del mercado, y precisamente es hacia donde me dirijo. El movimiento de los mercados se manejan en proporciones, y esas proporciones las podemos medir considerando lo que son estos patrones. Y es precisamente lo que vamos a analizar en función a esos movimientos, donde yo puedo pronosticar o donde yo puedo fijar lo que son zonas de soporte o de resistencia. Lo primero que vamos a analizar con los Fibonacci es el tema de los retrocesos. Esos retrocesos, ¿cómo surgen? En primera instancia, parte de que se ha formado un swing completo. Es decir, en ese swing se ha identificado tanto un mínimo como un máximo. Es decir, valle una cima o cima o un valle. ¿Esto a qué se refiere? Prácticamente el swing se ha formado, el swing de precios, se ha identificado aquí un mínimo, aquí un máximo, y por tanto lo que yo espero es un retroceso. Ese retroceso, ¿hasta dónde va a llegar? Una forma de pronosticarlo es en función de estos números, es decir, entre estas distancias del mínimo y el máximo es un movimiento completo. Entonces, el valor de ese movimiento será de 1. Ahora, en función al total del patrón, que vale 1, no importa cuántos pips sean, siempre el swing completo valdrá 1. Entonces, ¿por qué? Porque es el 100% del movimiento, lo que estoy tratando de decir. En función a ese 100% de todo este movimiento, ¿qué tanto va a retroceder? Los números Fibonacci indican que puede retroceder a un 38.2% o retroceder a un 50% del movimiento. Y en esas zonas prácticamente es donde yo puedo pronosticar el tema de un rebote. ¿Cómo lo confirmaré? Cuando el momento de que el precio llegue a uno de esos niveles, empieza a reaccionar el precio con lo que hemos estado analizando. Patrones de vela, resistencias o soportes previos, que le darán poder al movimiento que estamos analizando. Básicamente es lo que me ayuda el Fibonacci en cuanto al tema de patrones de movimiento. Por ejemplo, en este caso, es el mínimo, es el máximo,
Es el 100% el swing, perdón, lo que vemos aquí. Ahora, en relación a ese swing, ¿cuánto retrocede el precio? Y precisamente estos son los números Fibonacci. Puede retroceder hasta un 61.8% del total de movimiento, o un 50%, un 38.2%, 23.6%, etc. Estos datos prácticamente son los que me da la serie Fibonacci. No son números que obtenidos arbitrariamente, ni mucho menos, y son números que con base a la teoría Fibonacci inmediatamente salen en cuanto estudiamos la relación que tiene esta distancia con base a esta distancia. Y en este caso vemos que el precio retrocedió a un 50% del nivel. Ahora, ¿en qué consiste? Contexto, 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 contexto. Es decir, ver a la izquierda, vemos que el precio en primera instancia, cuando formó este primer swing o este primer movimiento alcista, pues rompe la cima que generó el último movimiento con un mínimo mayor. Es roto, viene el retroceso, la tendencia empieza a cambiar, pues todavía la inclinación del promedio móvil. El promedio azul es de 35 periodos. Recuerden que no me fijo, este promedio no me da entradas. Oye, cruzó, compro. No funciona, o yo no lo uso así, sino únicamente me funciona para ver qué pendiente tiene el promedio. Y si la pendiente en este caso es al alza, considero que la tendencia es alcista. Es tendencia alcista y proviene de una ruptura de la última cima que generó un valle más bajo, por decirlo así. Entonces me dan elementos de que la tendencia cambia hacia arriba. Entonces me da la confianza de dibujar o trazar mi primer swing alcista, tomando el mínimo, tomando el máximo y esperando que exista un retroceso hacia estos niveles. En el nivel de 50, ¿qué pasa? El precio visita la zona que había roto previamente. Esta. Entonces ya tengo dos elementos, el 50% de la proporción, que genera zona de soporte, y que está apoyado por la ruptura que hizo previamente. Posterior a eso, el precio reacciona, generando esta vela 1, envolvente, 2, vela de decisión. Recuerden que las velas de decisión son aquellas que prácticamente el cierre es muy cercano al máximo que generó esa vela. Ahora, si eso lo complementamos con la confirmación a través de promedios, básicamente me está generando o confirmando la entrada. Entonces, prácticamente, pues son varios elementos los que estamos considerando. El Fibonacci, estudio de soportes, tendencia, patrón de vela y confirmación con entrada a través del promedio de 5 periodos. Es correcto, la roja es la de 5 periodos. Y efectivamente el precio pues va al alza en este caso. Muy bien, ahora. Siguiente ejemplo. En este caso estoy revisando una gráfica diaria. El precio rompe toca soporte o zona de soporte, continúa a la alza, empieza a romper soportes en sí, la inclinación del promedio empieza a subir y por tanto me interesa estudiar este primer swing alcista, movimiento alcista, donde lo que me interesa estudiar es hasta dónde llegará este retroceso. Para hacerlo, dibujo lo que es mi Fibonacci. Otra herramienta que puedo hacer es estudiar en la gráfica diaria. Puedo estudiar el movimiento con un time frame menor, que prácticamente sería esta figura. Ahora, otra técnica en la cual puedo utilizar Fibonacci es utilizándolo de forma múltiple. Se da cuenta de dos tipos de Fibonacci en este punto, dos Fibonacci colocados en el precio.
Vean cómo los dos tienen que coincidir con el punto en el cual quiero analizar el retroceso que va a hacer el mercado. Es decir, no es un Fibonacci de aquí a acá, y no es un Fibonacci de aquí a acá, no es así, sino es dos Fibonaccis, pero que deben de coincidir con el máximo que yo quiero analizar. En este caso, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta? Un mínimo que está de esta zona a esta zona, que son las líneas cafés, y otra zona que es el Fibonacci que está en azul, que toma en cuenta esta referencia con esta referencia. ¿Qué es lo que busco al momento de colocar dos Fibonaccis? Quiero buscar convergencias en señales. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este caso prácticamente las líneas están muy cercanas de ambos fibos o Fibonaccis. Verán que las líneas cafés con las líneas azul aquí están muy cercanas. De igual forma, la línea café con la línea azul está muy cercana. Prácticamente al mostrarse las líneas de esa forma, me están indicando que es una zona muy fuerte de soporte y que si adicional empiezo a identificar la estructura del mercado, es decir, hacia la izquierda, pues puedo empezar a encontrar mucho más patrones. Es decir, en este punto en particular, pues encontramos que hubo una resistencia que fue rota, ahora es soporte, y que prácticamente este soporte también está siendo apoyado por estas proporciones de Fibonacci, lo que da más fortaleza y más posibilidad al próximo movimiento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede después? Efectivamente, en esta zona empiezan a generarse velas de indecisión, empiezan a generarse velas cuya cola o cuya sombra es larga en la parte inferior, mostrando que hay reacción por parte de los toros. Esa reacción hay una de demanda, lo que empieza prácticamente a aumentar mis posibilidades de éxito al alza. ¿Qué es lo último que tengo que esperar? Una señal de ejecución, que en este caso la proporciona esta vela envolvente. Es envolvente, una vela de decisión que prácticamente da pie a entrar en el mercado. Si lo, perdón, utilizando promedios, pero prácticamente se confirma. Recuerden que el promedio no es olvidarme de todo lo demás. Hoy me voy a olvidar de todo el curso y solamente me voy a fijar en los promedios. Si cruza para abajo, compro. Si cruza para arriba, pero si cruza para abajo, vendo. Si cruza para arriba, compro y hasta ahí me quedo. No, recuerden que el promedio no es en sí el sistema de operación. Todo el sistema de operación es todo el contexto que hemos estado viendo estos días. Y que el promedio en sí solamente consiste en confirmar lo que he estado viendo y confirmar una operación como tal. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a identificarlo, porque efectivamente Fibonacci también me genera proyecciones, que es lo que vamos a ver a continuación precisamente. Proyecciones, así le dice al clavo exactamente. La media 35 está a la baja en el rebote, te refieres en este punto. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en realidad? Efectivamente está a la baja, pero yo vengo de una gráfica diaria en donde prácticamente lo que me está marcando es el inicio de una tendencia alcista. Entonces, el que está predominando es el movimiento hacia el alza. Lo que en realidad yo estoy vigilando en el time frame menor es cómo a través de una lupa se comporta el precio en esta zona. ¿Para qué? Para poder anticipar mi entrada y hacer una operación que con menos distancia en el stop loss y pueda tener un potencial de recorrido mayor. Pero en realidad me estoy basando en la dirección que tiene la gráfica mayor. Por esa razón, en este caso, no tomo en cuenta el movimiento de este promedio. ¿Cuándo sí tomaría importancia esta inclinación hacia la baja? Cuando el mercado rompa un soporte, en este caso este. Muy bien. Proyecciones. ¿Qué es lo que me va a ayudar Fibonacci en cuanto a las proyecciones?
efectivamente me ayudará a indicar hacia dónde podrá llegar el precio. Para generar la proyección, prácticamente debo tomar en cuenta 3 puntos dentro del movimiento del mercado. Es decir, A, B, C, que ahorita veremos cuáles son esos 3 puntos. Usados esos 3 puntos, no una corrección A, B, C. Guillermo, ¿puedes escucharme? A ver si puedes hablar. Existencias, mejor dicho. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, ahora sí te escuchamos. De acuerdo, de acuerdo. Todos escuchamos lo que es la definición. Cuando pasé la gráfica, me imagino es cuando ahí ya no se escuchó. Para retomar mencionábamos, viene el precio con un rally. Y dentro de ese rally tiene un rompimiento de este soporte. Guillermo, creo que hay un problema técnico debido a que se entrecorta y te perdemos la hilación de lo que nos estás explicando. Estás hablando y hay un momento en que se pierde la comunicación. Si puedes ver la manera en poder comunicarte fluidamente, fácil es conectar otra vez y instalar, debido a que ya son la parte final de la ponencia. Ahora, el punto C, lo que voy a identificar aquí en el punto C es una zona en la cual el precio espero que rebote. Es decir, un punto de reacción en la cual el swing continúe hacia el alza. Es lo que busco en el punto C. Una vez que he identificado el punto C y se confirma con un patrón, en este caso una vela envolvente, entonces proyecto el movimiento al alza. Es decir, al cierre de esta vela, prácticamente ya tomé mi operación, confirmándome que el precio ha reaccionado aquí. Ahora, con base al swing que he dibujado, donde está el punto A aquí, el punto B acá, entonces la propia figura de Fibonacci me da el patrón y me identifica dónde será el objetivo del movimiento. En este caso, otro número Fibonacci es el 1. El 1.168. Bueno, en otras palabras, el 168% de lo que es el movimiento original. Recuerden que B vale 1, o de A a B vale 1. Entonces la proporción es que hacia arriba aumentará o lo que es el movimiento, un 168% del movimiento extendido. Entonces Fibonacci me marca esta línea como extensión. Y en esta línea es el objetivo que me proyecta esta herramienta. Que es lo que puedo esperar, que el precio, por lo tanto, llegará hacia este punto. Y prácticamente son unas proyecciones que me va marcando Fibonacci. Ahora, evidentemente, dentro de la evaluación del seguimiento del precio, evidentemente ven que no es una situación que llega de forma rectilínea al objetivo. Cuando hay mucho momentum, habrá situaciones que sí lo haga, o a través de movimientos normales, por decirlo así, en la cual
la trayectoria hacia el tema de la proyección, pues veremos que el precio llegue marcando precisamente swings. Lo que tengo que vigilar es precisamente el tema de estar vigilando cuáles son mis valles. ¿Para qué razón? Para que esos valles no sean comprometidos y por tanto tenga la seguridad de que el precio en un momento dado llegará a lo que es el objetivo como tal. Prácticamente aquí es un mismo nivel. Entonces toma en cuenta este precio en relación a este valle. Este valle fue el que generó el máximo más alto. Por lo tanto, esa es la referencia que estoy identificando que no se rompe. Viene el último swing o el último movimiento al alza y me da el tema del objetivo. Haciendo un zoom de la proyección para que esté la misma gráfica, pero que me marca ya la trayectoria hacia el punto objetivo. Cruzándolo con medias móviles, pues inclusive identificando que tiene un recorrido de este punto. Claro, al estar estudiando mis zonas de valle, Guillermo, ¿me escuchas? Otra vez se fue el audio. Guillermo, no se ha escuchado la última parte. escucho. Hola, hola, hola. Se te escucha todo perfecto, pero hay un cierto punto. Ahora, el tema del punto C es mi entrada y mi proyección. El estudiar mi entrada y hacia dónde va a llegar el precio permite identificar uno. En este caso entré al cierre de esta vela. Digo, inmediatamente o será muy riesgoso entrar en la mera zona. Tengo que esperar una confirmación con base a lo que hemos visto. Sé que el precio va a recorrer o tengo la proyección de que el precio va a llegar al nivel del 161,8. Ahora, esto me permite identificar si este recorrido satisface mi relación riesgo-beneficio. Si satisface el 1, 1,5 o el 1, 2. Recuerden que esta política la establece el propio operador. Entonces tengo que identificar si la distancia en la cual pongo el stop loss cumple con mi relación de riesgo-beneficio. Ahora, donde muchas veces, híjole, a ver si una gráfica más limpia voy a estar toda rayada, donde prácticamente donde ahí se fue la palabra, donde se debe colocar stop loss, es lo que quiero decir. Prácticamente esta es mi entrada y tengo dos opciones, o colocar el stop loss de una forma agresiva de colocarlo es unos puntos por debajo de la zona de entrada. ¿Por qué no menciono pips exactos? Dependerá también del time frame que estoy operando. Si básicamente es una gráfica de 15 minutos que estoy haciendo este swing, colocando el Fibonacci, será alrededor de 20, 25 pips. Si es una gráfica de 4 horas, por ejemplo, será un stop de 40 pips alrededor. Entonces, con base al time frame que estoy operando, también en la distancia de los pips que estoy estableciendo como stop loss. Ahora, si estoy operando 1.5 y pongo un stop loss de 40 pips, considerando que es una gráfica de 4 horas, por ejemplo, entonces, evidentemente, si mi política es de 1 a 1.5, entonces mi trayectoria tendrá que dar lo suficiente para generar un recorrido de 60 pips. Entonces, eso también me lo permite estudiar el tema de Fibonacci, por supuesto. Ver la distancia de pips para stop loss y que el take profit pueda llegar a la distancia.
Muy bien. Básicamente son los temas que tenemos pendiente para ustedes. Ahora, el último punto de la presentación es simplemente identificar lo que es el seguimiento de las operaciones. Hemos hablado bastante ya sobre ello. Básicamente, ¿en qué consiste el tema del seguimiento de una operación? Aquí, por ejemplo, veo que el precio está en soporte. Está en soporte, genera entrada. Prácticamente con esta vela, al cruzar por arriba del promedio, por arriba de las demás velas en sí, y básicamente empieza con mi operación. Ahora, el seguimiento de qué consiste, prácticamente mi stop loss estará unos pips por debajo de este punto. Claro, claro. Ahora, la cuestión es cómo voy dando seguimiento a mi entrada. Una vez que yo he entrado en mi operación, prácticamente cómo voy moviendo el tema de los stop loss. Es, inicio la operación, las siguientes velas no me generan una vela máxima. Hasta este punto, aquí hay una vela que genera la vela máxima, cierra, es decir, esta vela cierra por el resto de las demás. Me da un buen punto para establecer stop loss y asegurar ganancias. En este caso, bueno, la vela regresa, toca el stop loss y me cierra. Aquí se ve más claro. Entro aquí con operación. Stop loss original en esta zona. Hace una vela más alta, recorro stop loss aquí. Las siguientes velas no generan un máximo más alto, sino hasta esta vela que el cierre está por arriba de las demás. Al ser así, el stop loss lo recorro aquí. Siguiente vela, el cierre es más arriba o el cierre está por arriba de la siguiente vela. Recorro stop loss aquí. Y básicamente es como dando el seguimiento a lo que es una operación. Ahora, rápidamente, los pocos minutos que nos quedan, el tema del australiano es, hablando de la gráfica de hora, ¿qué fue lo que hizo el precio? Vamos a intentar tocar puntos que vimos en la sesión. Uno, puedo dibujar el tema de Fibonacci. El precio llegó a la zona de 23,6. Esto coincide con estas dos velas, este clúster, velas agrupadas, 1, 2, formando aquí, generando lo que es una zona de resistencia. Tengo ya dos señales. Empieza a hacer presión lo que son, en este caso, los osos, velas por arriba, cuya cola está por arriba más grande que el propio cuerpo. Y aquí es donde se genera el trigger. Esta vela, 1 cierra por debajo del promedio, cierra por debajo del cuerpo de la vela anterior, abriendo lo que es mi operación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo aquí nivel de resistencia dentro del tema del swing. Posteriormente sigue con el movimiento a la baja. Puedo recorrer mis stop loss en este punto. Hace esto el precio. Es decir, al momento de cerrar esta vela, aquí recorro mi stop loss. Hace este movimiento. Hace una corrección. Baja. Puedo recorrer mi stop loss ahora en este punto. Y prácticamente pues ya empiezo a amarrar lo que es las ganancias. Y es cuando voy dando seguimiento a mis operaciones.